La tasa de desempleo nacional en abril de 2022 fue del 11,2% de la población que se encuentra dentro de la fuerza laboral. Esa tasa de desempleo del 11,2% corresponde a una reducción de 4,3 puntos porcentuales frente a la misma tasa de desempleo del 15,5% que vimos en abril de 2021. En el caso particular de las 13 principales ciudades del país que han sido las más afectadas de las consecuencias de la pandemia, es importante resaltar que atípicamente la tasa de desempleo de este segmento urbano del mercado laboral fue inferior al promedio nacional y fue del 11,1%, reflejando una reducción de 6,3 puntos porcentuales frente a la tasa de desempleo del 17,4% que observaban estas 13 grandes ciudades y áreas metropolitanas en abril de 2021 como consecuencia de las medidas de confinamiento focalizadas que se tomaron en las 5 principales ciudades del país para atender el tercer pico de contagio y mortalidad de la pandemia de la enfermedad COVID-19. Estos resultados en términos de tasa de desempleo tienen detrás un comportamiento de las principales poblaciones que conforman la población en edad de trabajar. En ese sentido, en abril de 2022 estimamos aproximadamente 21,96 millones de personas ocupadas, con lo cual confirmamos que entre abril de 2021 y abril de 2022 se generaron 2,2 millones nuevos puestos de trabajo, en donde de esos 2,2 millones de nuevos puestos de trabajo, aproximadamente el 52% sucedieron en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. Finalmente, en relación con la población desocupada, estamos estimando aproximadamente 2.761.000 personas en situación de desempleo, lo cual implica que entre abril de 2021 y abril de 2022 el país sacó a 860.000 personas del desempleo, 3/4 partes de ellas en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. Este nivel de desocupación no lo habíamos observado desde febrero de 2020, con lo cual estos resultados nos ubican ligeramente por encima en términos de las tasas de desempleo desestacionalizadas de aquellas que observábamos justo antes de la pandemia en febrero de 2020. De los 2,2 millones de nuevos puestos de trabajo que observamos en abril de 2021 y abril de 2022, estamos observando que por cada 2 puestos de trabajo recuperados por hombres, estamos viendo a 3 mujeres recuperando su puesto de trabajo. Adicionalmente, este panorama no es tan optimista en materia de la salida de la población del desempleo, en donde de las 860.000 personas que salieron del desempleo, pues tenemos una mayoría de hombres y sobre todo en una relación de que por cada 2 hombres saliendo del desempleo, solamente una mujer se encontraba saliendo de esa condición. Con estos elementos nosotros podemos ir rápidamente a analizar la brecha de género de la tasa de desempleo que nosotros presentamos, que fue, recordemos, para el total nacional del 11,2%. Ese 11,2% en realidad es una tasa de desempleo promedio del 8,9% de hombres dentro de la fuerza laboral enfrentando el desempleo contra un 14,2% de mujeres dentro de la fuerza laboral enfrentando el desempleo, con lo cual tenemos una brecha de 5,3 puntos porcentuales que corresponde a una ligera reducción no solo frente a la que observábamos en abril de 2021, sino frente a las brechas que habíamos observado en los meses de enero, febrero y marzo de este año, lo cual confirma el resultado positivo del retorno a la presencialidad de la educación para la revinculación de más mujeres dentro del mercado laboral, sobre todo en las 13 principales ciudades del país. Cuando queremos desagregar estos 2,2 millones de nuevos puestos de trabajo que se generaron entre abril de 2021 y abril de 2022, podemos resaltar que el 45% de ellos se generaron en las actividades artísticas, de entretenimiento, de recreación y otras actividades de servicios en donde el empleo doméstico juega un rol muy importante. En segundo lugar,
las actividades de comercio, reparación de vehículos y en tercer lugar las actividades de transporte y almacenamiento, lo cual confirma que si el 45% de los nuevos puestos de trabajo que se generaron en el último año están asociados con nuestras tres ramas, pues es la economía de la movilidad y el retorno a la presencialidad el que efectivamente está impulsando la generación de empleo en el país. Finalmente, y a diferencia de lo que sucedió en meses anteriores, ya no vemos disminuciones en el nivel de empleo del sector construcción, sino una modesta expansión de 14.000 puestos de trabajo en el último año, siendo esta la rama con menor crecimiento en valor absoluto en materia de puestos de trabajo para el mes de abril de 2022 en el total nacional. A la hora de explicar la reducción de la tasa de desempleo nacional, encontramos que en primer lugar Bogotá, los pequeños municipios y Medellín fueron los tres contextos geográficos que explicaron casi 2.7 puntos de los 4.3 que redujo la tasa de desempleo. Importante destacar la reactivación del mercado laboral y la reducción del desempleo en el caso de Bogotá, que aportó con 1.5 puntos, es decir, prácticamente la tercera parte de la reducción de la tasa de desempleo de todo el país, recordando que ese aporte de la tercera parte es más fuerte que el peso que tiene Bogotá dentro de la fuerza laboral, que es de aproximadamente una cuarta parte. La tasa de desempleo para el trimestre febrero-abril de 2022 correspondió tanto a nivel nacional como de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas con el 12.1% de la fuerza laboral enfrentando el desempleo. Mientras tanto, la tasa global de participación a nivel nacional fue del 63,8% de la población en edad de trabajar, es decir, prácticamente 2 de cada 3 personas en edad de trabajar en todo el país en el trimestre móvil estaban formando parte de la fuerza laboral, la mayoría de ellos en una condición de ocupación, lo cual se confirma con una tasa de ocupación del 56,1% de la población en edad de trabajar, que corresponde a un incremento, en este caso, de aproximadamente 3.8 puntos porcentuales frente a la tasa de ocupación que teníamos en abril de 2021. Con esa tasa de desempleo promedio nacional del 12,1% para las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas fue del 12,3%, tenemos que resaltar que en su orden Quibdó, Valledupar e Ibagué fueron las tres ciudades con mayor incidencia del desempleo, en este caso con tasas del 21,9%, 16,1% y 15,1% respectivamente, con lo cual estas tres ciudades fueron ciudades que observaron una tasa de desempleo superior al 15% y en casi más de 3 puntos porcentuales al promedio de todas las ciudades del país. Mientras tanto, en su orden, Bucaramanga, Villavicencio y Armenia fueron las ciudades con menor desempleo. En este caso, Bucaramanga fue la única ciudad, junto con su área metropolitana, que observó una tasa de desempleo de un dígito del 9,2%, mientras que Villavicencio y Armenia empataron técnicamente con una tasa de desempleo del 10,6%. En el trimestre móvil febrero-abril de 2022 estamos observando una reducción significativa de la prevalencia de la informalidad dentro de la población ocupada, en la medida en que hace un año el 47.4% de la población ocupada de las 13 principales ciudades del país estaba haciéndolo en condiciones de informalidad, mientras que en el trimestre febrero-abril de 2022 tenemos al 43,6%, una reducción de 3.8 puntos porcentuales de la incidencia de la informalidad en la población ocupada de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. Sin embargo, esta caída es el resultado de una mejora muy importante en las ciudades que están por debajo del promedio de las 13 principales ciudades del país, que en su orden son Bogotá, Manizales, Tunja y Medellín. Esto significa que los desarrollos de la informalidad han sido bastante inequitativos a nivel de ciudades, tanto es así que tenemos a Sincelejo, a Cúcuta y a Valledupar prácticamente con 2/3 partes de su población ocupada en situación de informalidad. Para el total nacional,
entre el trimestre móvil de febrero a abril de 2022 y de 2021, estamos viendo la creación de 334.000 nuevos puestos de trabajo para jóvenes entre 15 y 28 años y la salida de 224.000 jóvenes del desempleo en el total nacional. Esto, en las 13 principales ciudades del país, se lee como una salida del desempleo de casi 195.000 jóvenes saliendo de esta condición en las 13 principales ciudades del país. Con esto, la tasa de desempleo juvenil en el trimestre febrero-abril de 2022 se ubica a nivel nacional en el 20% y a nivel de las 13 principales ciudades del país del 20,2%, expresando en ambos casos reducciones que para el total nacional corresponden a 3,9 puntos porcentuales y para las 13 principales ciudades y áreas del país de 6,1 puntos porcentuales, con lo cual el dinamismo del empleo joven en las 13 principales ciudades del país fue mucho más importante, destacando en este caso a Villavicencio y a Bucaramanga, área metropolitana, como las dos ciudades con menor prevalencia del desempleo juvenil, y mientras tanto Quibdó e Ibagué son las dos ciudades con mayor prevalencia de tasa de desempleo juvenil. En el caso de Quibdó, el 28,1% de jóvenes entre 15 y 28 años que están en la fuerza laboral están enfrentando el desempleo.